Una vez más nos encontramos en la pequeña cabina del set de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. En este momento tenemos la oportunidad de recibir a la maestra Lilian Cuello. Maestra, ¿cómo Buenos está? días, muy bien y agradecida por la invitación. La verdad es que creo que este es el tercer año y siempre es un gusto estar en la universidad, regresar a casa, por así Sí, decirlo. sí, sí. No, la verdad es que para nosotros el poder tener este espacio y poder tener este tipo de dinámicas como escuela de comunicación nos ayuda muchísimo, nos entretiene muchísimo, es divertidísimo y es pasar el tiempo y aprender. Al final es acercarnos un poco más a la cultura que tanto se necesita en estos momentos y siempre, pero le quería preguntar, ¿cuál es su postura en cuanto a la idea de que los estudiantes de cualquier carrera han dejado de leer? Pues fíjate que, bueno, te platicaban antes de empezar la entrevista, que justo estaba leyendo un poquito acerca de la estadística que salió del INEGI, Ujú. ¿no? Que fue del 2024. Y habla acerca, digo, como siempre, ¿no? O sea, se mide de manera parcial, porque decir que no leemos o que los estudiantes no leen, pues la realidad es que es erróneo, ¿no? O sea, hoy hemos diversificado la lectura, todo el tiempo leemos, incluso, o sea, se ha cambiado un poco la concepción, bueno, no un poco, muchísimo la concepción de lectura, ya no se refiere únicamente al libro, leemos pues todo el tiempo y a todos y la vida, ¿no? Pero, pues, lo que dice, ¿no? La estadística del INEGI es algo bien interesante, ¿no? Si nos limitamos, como, por ejemplo, a los medios, ¿no? Hablamos de blogs, hablamos de revistas, hablamos de libros, nos dice que ha bajado 10 puntos porcentuales en 10 años. O sea, realmente eso es muchísimo, Ujú. ¿no? Digo, no leíamos mucho, ahora leemos menos. Y lo que llama la atención es que ahora se leen menos medios como periódicos, ¿no? Se leen más blogs, Sí. se leen más revistas, que al final es información ya diría yo, ya digerida, ¿no? O sea, el bloguero que se encarga de hacer, ¿no? De tomar la información, digerirla bajo su visión, bajo su postura y volverla a dar, ¿no? O sea, entonces quien recibe la información ya no la recibe pura. No, ya tiene alguna postura o alguna idea. Exactamente. Entonces llama la atención o sea, que vamos perdiendo, si me lo preguntas, ¿no? El problema aquí es que vamos perdiendo un poco como la capacidad de generar juicios. O sea, de, por ejemplo, ir comparando posturas y generar juicios. Porque que además que otra cosa bien interesante, ¿no? Que los libros no es así como que hayan subido mucho, ¿no? Ujú. Nos habla más como de un aumento en medios, pero volvemos a lo mismo. O sea, es información digerida, ¿no? Porque además yo hasta diría, o sea, yo creo que hay un punto bien interesante para ustedes de comunicaciones. O sea, el lector hace esa tarea de comparar diferentes posturas, de escuchar a diferentes blogueros, de generar, ¿no? Su propia postura a partir de otros, o simplemente se acomoda con uno y solamente digiere, ¿no? O sea, bueno, más bien solamente absorbe uno, ¿no? Ahí está, ahí estaría lo interesante. Es que es una realidad que en los aparatos que tenemos en la mano todo Así el es. tiempo, el algoritmo sí te escucha. Entonces, si mi postura política es pro algún partido, siempre me van a aparecer gente que está diciendo cosas buenas sobre eso o malas sobre los demás. Así es. Entonces se acomoda a que mi postura y a que mi idea y que todo lo que yo consuma sea con esa idea porque sabe que es lo que me gusta. Y se parcializa. O sea, fíjate que el martes que viene, si no me equivoco, voy a estar aquí con una ponencia acerca de la conciencia, el desarrollo de la conciencia lectora en la nueva escuela mexicana, ¿no? Yo soy docente de educación básica y también doy clase en la normal superior, donde se preparan docentes donde se preparan chicos así como ustedes para ser docentes de educación básica o media superior. Entonces es bien interesante porque se siguen manejando términos como comprensión lectora, Ujú. ¿no? Que la comprensión lectora, pues, ¿qué es? O sea, Entender lo que estás exacto, o leyendo. sea, y, si no, y todavía queda muy corto, ¿no? Si hablamos de eso. Y por otro lado,
si yo reviso los nuevos programas, no me encuentro el término de comprensión lectora en ningún lado. Empiezan a hablar de lectura crítica. El punto es, ¿no?, con respecto a la parte de lectura crítica, que lo que tendría que desarrollar es justamente esta capacidad que estaba yo comentando, ¿no? O sea, el poder decir, a ver, sí escucho a fulanito de tal, que es excelente, una comunicación, o sea, una expresión bárbara, capacidad de persuasión impresionante, pero al final logro ver que la información está parcializada y que el objetivo, o sea, que lo que me está dando, pues ya está como que ciertamente un poquito... Está sesgado según la... Así es. Eso tendría que ser, ¿no?, la parte de lectura crítica. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eso requeriría, es decir, en su versión mínima comprensión lectora y en su versión máxima deberíamos tener conciencia lectora, ¿no? Estar conscientes de alguna manera o haber desarrollado habilidades suficientes como para poder saber si estoy o no comprendiendo o si estoy o no digiriendo la lectura, ¿no?, o el texto. Que, pues vamos a ser sinceros, a veces nos pasa muchísimo, es que terminas de leer y tú dices, ¿qué dijo?, ¿no? Es como lo más común en los estudiantes de educación básica. Y esa es la primera señal de que no hay conciencia lectora, de que no hay comprensión lectora, que sería lo mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la parte de lectura crítica, ¿no? Claro. Que es donde se pone interesante. Y es algo que le pasa incluso a estudiantes universitarios. O sea, este es un problema que se ha venido jalando desde hace generaciones, porque, digamos, toda la digitalización nos ha hecho perder un foco. Cuando actualmente todavía yo cuando leo, abro mi libro, digo, ok, y leo, trato de leer rápido porque me desespero. Entonces, llega un punto donde, espera, ¿qué pasó? ¿En qué momento salté de aquí a acá? Tengo que releer y ya entender. Lo que yo hago cuando leo es subrayo. Tengo mi lápiz y yo con mi lápiz voy marcando las ideas que me interesan. Que esto es una estrategia metacognitiva, ¿no? O sea, es la forma, tú ya descubriste la forma en la que tú aprendes, ¿no? O en la que tú logras comprender, que es parte, o más bien son como los primeros pasos para el desarrollo de la conciencia lectora, que es lo que te decía, o sea, como que a donde queremos llevar a nuestros estudiantes, ¿no? La verdad es que te decía, ¿no?, con los cambios de programas, pues se pierde este término de comprensión lectora y pasamos a lectura crítica, y pareciera que la vara nos las pusieron aún más alta. Lo que contrasta, bueno, ahí sí ya nos metemos como en temas delicados, ¿verdad? Porque lo que contrasta con los libros de texto, que son los libros de texto gratuitos, ¿no?, que acabamos de ver ahí todo un tema con el que acaban de sacar de la Conalitec. Pero bueno, o sea, llama mucho la atención, ¿no?, el que el estudiante hoy muestre de repente una apatía hacia el desarrollo, ¿no?, de esto. Y si me lo preguntas, pues yo creo que es simple y sencillamente esto, ¿no?, que lo que nos llega, como bien dices, ¿no?, o sea, por determinados factores, como puede ser la inteligencia que nos está escuchando o lo que sea, o sea, ya está todo sesgado y digerido. Eso es innegable. Y de alguna forma va generando que pues cada vez pensemos menos. Y pienso en qué interesante tema para ustedes de comunicaciones, porque cómo ha aumentado su responsabilidad. Definitivamente, en clase de periodismo, saludos al maestro Orlando, siempre nos ha mencionado que tenemos que ser en una noticia completamente imparcial. Tienes que decir lo que sucedió en la noticia. No qué opinas, no qué te gustó, no. La noticia tiene que ser directa y que todas la entiendan. Alguna vez también platicando con el profesor Jorge, hablamos de que leí Viri Ríos, periodista de Milenio, en su libro No es normal, menciona, y me encanta y siempre lo tengo muy guardado, que los intelectuales más reconocidos o más grandes que conoce siempre hablan con un lenguaje muy sencillo. Entonces, al final, eso es algo que creo que también deberíamos de intentar hacer al momento de redactar noticias o de redactar libros o lo que sea, un lenguaje sencillo sin querer decorarlo demasiado para que la gente pueda entender el mensaje. Que fíjate que eso, o sea, parte de qué hacer, ¿no?, me ha llevado a el Programa Nacional de Salas de Lectura.
El Programa Nacional de Salas de Lectura surge justamente como una estrategia a nivel nacional. Ya tenemos como 30 años más o menos por ahí. O sea, el programa, ¿verdad? Yo ando desde ahí, desde hace como, ¿qué será? 8 años tal vez. Eh, que su objetivo es sumar lectores, ¿no? O sea, se cree en el poder de la comunidad, por así decirlo, y sumar lectores. Y esto que dices del uso del lenguaje, salas de lectura lo ha ido cambiando, ¿no? Si hablamos de un salas de lectura de hace muchos años, de las dotaciones de libros, podemos encontrarnos los grandes clásicos. Y hoy, al menos a las salas, bueno, yo pertenezco a la parte de salas infantiles y juveniles. Es bien interesante que tenemos, por ejemplo, a un Hinojosa, a una Mansur, o sea, textos realmente muy fáciles de digerir, pero con mucha profundidad, con mucha riqueza, ¿no? Y hay a quien le gusta leer, o a lo mejor el que no es lector, pero bueno, quiere empezar, hay una colección de textos que se llama Vientos del Pueblo y a la orilla del viento. Vientos del Pueblo nace con el fin de democratizar la lectura y son libros muy sencillitos del Fondo de Cultura que te cuestan, cuando mucho, 25 pesos. Muy, muy lindos. Y son más de corte social, más de corte político. Y a la orilla del viento son libros, en lo personal, que utilizo, o sea, con muchachos de secundaria y de bachillerato, de, de temáticas, digamos que sí, siempre sociales, pero al final con una fluidez bastante interesante, el, la, el vocabulario muy sencillo, y les gusta muchísimo, o sea, porque son cortos, son rápidos, vuelvo a repetir, sencillos, y son literatura, ¿no? Que eso también, ¿no?, ha cambiado. O sea, hemos dejado de considerar solamente literatura los grandes clásicos y hemos volteado a ver a la literatura infantil y juvenil y hemos dicho, oye, también es literatura, ¿no? También el lenguaje es medido y pesado, también tiene esas dos dimensiones, la verticalidad y la horizontal del texto. O sea, realmente, y llevar este tipo de textos a las aulas, para mí ha sido así punto clave, ¿no? Puedo comparar, de repente tengo dos escuelas, una en la que tengo más tiempo, incluso el anterior director y la actual directora, pues les ha interesado, ¿no?, este tema de lectura, porque además el programa de salas de lectura nos ha abierto puertas. Por ejemplo, mis muchachos de la Federal 4, que está en la 42 Sur, que es un ambiente pluricultural, porque al ladito están los militares, o sea, que tienen algunas situaciones como en contra. Van a presentarse aquí en la Filey el jueves de esta semana, ¿no? O sea, y vienen súper emocionados. Entonces, ¿por qué? Porque de repente estos libros los encuentran. O sea, que si algo tiene Salas es que nos deja claro que la lectura tiene que ser personal y tiene que ser un encuentro. Sin duda. Ese es el primer punto para después volverse comunitaria, que ese es el objetivo, ¿no? Y es bien padre porque, por ejemplo, yo estos libros se los llevo a los chavos y de repente encuentras notas, ¿no? De un grupo a otro, de que aquí está padre, ¿no? O aquí, este libro no, bro, no te lo recomiendo, ¿no? Así tú dices, bueno, son de secundaria, o sea, sí se puede. ¿Qué necesitamos hacer? Llevar literatura accesible para nuestros chavos. Porque como bien dices, ¿no?, si en el periodismo la parte importante es mantener el lenguaje, hacerlo amigable a quien te va a escuchar, en la lectura, para empezar, todavía más. Que luego, pues ahí está el ego y el pecado, ¿no? De que tratamos de subirle a la literatura, claro, y luego, lejos de acercarnos, los alejamos. Claro, o sea, yo cuando escribía, bueno, últimamente ya no, pero poemas o algo, buscaba palabras rebuscadas. Yo decía, quiero que suene bonito, quiero que suene intelectual. Claro. Cuando leo esto, lo razono, lo pienso y digo, no, pues sí es cierto. ¿Quién quiere leer esto? O sea, lo importante es que el mensaje llegue. Así es. Y que llegue de una forma en la que la mayoría lo puedan comprender. Y no necesito decorar lo demás porque lo importante es el mensaje, no los adornos. Digo, no hay que perder de vista, ¿no?, el aspecto literario y el cuidado de la gramática. Pero al final hay que tener muy claro que el lenguaje, o
o sea, para lo primero que nos sirve es para entendernos, Claro. ¿no? Para empezar, ¿no? Y si esto es un encuentro, o si lo que se busca es que o sea, ya tenemos muy claro que la lectura, para que se vuelva un hábito, tiene que haber un encuentro, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Facilitar ese encuentro. Y ese es el trabajo de los mediadores de salas de lectura. Nosotros, como nuestro nombre lo indica, nosotros mediamos entre el libro y entre el lector. Y para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer al libro y aprender a leer al lector o al futuro lector. Fíjate que la semana pasada me tocó trabajar con una niña que nos fuimos de concurso, quedamos para fase estatal de creación literaria. Y una temática, la verdad, bastante interesante. Mi supervisora me decía, güey, pero ¿por qué ese título? El título es Nadie te va a creer, ¿no? Ya habla una niña a la que, o sea, es un cuento epistolar, a la que la sacan de su casa, a la que de repente los padres se divorcian, que la violencia se pone pues bastante fea. Y lo interesante es como al final la chica le da una vuelta, ¿no? Y termina siendo pues todo un proceso de madurez emocional y termina sanando, ¿no? Esta niña queda en segundo lugar a nivel estatal. Y yo decía, bueno, ¿por qué esta temática? ¿Por qué esta temática? Y le preguntaba, bueno, ¿tú la viviste? Y me dijo, no, pero pues conozco a alguien y me la contó y no sé qué. Y ahí volvemos al tejido social, ¿no? A la importancia del tejido social. Y buscando, ¿no? O sea, llevo ahí una bitácora de qué es lo que leen. Y hay una colección de cuentos que se llama A través del espejo. Estas colecciones que te estoy contando, perdóname, no lo mencioné, son del Fondo de Cultura Económica. Ok. Entonces, justamente maneja estas temáticas, ¿no? Y creo que es bien importante también estar muy conscientes cuando se habla de lectura, de lo que hoy se vive y de lo que se necesita hablar. Tú decías hace un rato, ¿no? O sea, cuando uno se siente a escribir, de repente quiere que suene así muy guay, soy escritor, ¿no? Pero al final, pues uno termina escribiendo lo que vive, lo que es, ¿no? Y así debe entenderse, y de esa manera se encuentra, ¿no? Al lector. De hecho, tienen por ahí en la Escuela de Comunicaciones a un egresado que acaba de presentar su libro, Abraham Abud, que creo que igual anda de... Estará por aquí con nosotros. ¿De verdad? Un día de estos, no recuerdo cuál, pero uno de estos días va a estar por aquí. Pues, mejor muestra son sus libros. O sea, los dos libros, la verdad, excelentes, pero además, o sea, lo que dices, o sea, un lenguaje cotidiano y con muchísima profundidad, ¿no? Tiene ahí un cuento bien interesante sobre unas cartas, ¿no? De familia y de cómo, y estas dos posturas, ¿no? Que sin decir hay interés económico o hay interés sobre el tejido de la familia, los deja muy claro, ¿no? Los deja de manifiesto. Y a mí me gusta muchísimo este tipo de textos, llevarlos a las aulas. Y llama la atención que los chicos lo entienden. O sea, son contextos, te decía que estoy en la 42, y son contextos diferentes. Y sin embargo, el alumnado logra rescatar esto, ¿no? Entonces, partíamos creo que de la pregunta de que si los jóvenes leen o no. Y yo digo que sí leen todo el tiempo. A lo mejor no son muy conscientes de que lo hacen, y eso es lo que nos falta, ¿no? Hacerlos conscientes y no dejar de ofrecerles, creo que los maestros tenemos esa responsabilidad, no dejar de ofrecerles textos que respondan a sus necesidades, a sus gustos y a sus intereses. ¿Y no hay un poco de complejidad al momento de la atención? O sea, yo recuerdo que cuando leía en primaria, en secundaria, para mí era muy complicado, todavía no tenía el hábito de la lectura. Hoy ya lo he perdido un poco, pero me interesa seguir teniéndolo. Distraerme. Y más ya ahora con los teléfonos y con tantas cosas, cuando te sientas a leer, te distraes. Yo me distraigo, mi cabeza va a 1000 por hora y de pronto cierro el libro y dejo de leer. ¿Pero te pasa con todos los libros? No me pasa con todo. Es que ese es el punto. Eso es justo lo que te decía, ¿no? O sea, parte del proceso formativo de un mediador es justamente estar muy conscientes de que tenemos que leer, ¿no? O sea, tiene que llegar a nuestras manos mucho material y de diferente tipo.
porque así somos los seres humanos, o sea, somos de diferentes tipos y con mucha variedad y con mucha necesidad. Entonces, yo te repito, ¿no? O sea, creo que cuando logramos enganchar a algún alumno, cuando logramos hacer un lector, o sea, ir formando al lector, cuando logramos darle, así como el doctor, ¿no? La perfecta medicina, o sea, aquel que cura el mal, pues sí, lo mismo hacemos, ¿no? Aquel que cura, o sea, es el libro que necesita para su vida. Por ejemplo, en el programa, porque yo te conozco, en el programa que leíste cuando estabas en secundaria, había un libro maravilloso que se llama Donde habitan los ángeles, de Claudia Celis. Te decía que doy clase en la normal superior. Y es bien interesante porque el libro de Claudia Celis habla acerca de la importancia de la formación, ¿no? De un niño que es abandonado, que crece con una herida de abandono, que tal vez habría que preguntarle a algún psicólogo si esto ha incrementado, en mi parecer sí, y que es formado por sus tíos abuelos, ¿no? A partir de ciertas lecciones y de ciertos aprendizajes. Y es un libro que generación tras generación pongo y que nunca falla. O sea, siempre al normalista le gusta. O sea, creo que al final es bien interesante reconocer que esta capacidad que tiene el normalista de querer, bueno, más bien esta necesidad que tiene el normalista de buscar enseñarle al otro, acompañar al otro, se refleja muy claro en el libro, ¿no? Y retomemos el punto, o sea, ¿por qué no pierden? Ese libro lo leen completito, ¿sí? De principio a fin. ¿Por qué? Porque casa con lo que ellos van a hacer, porque casa con esta vocación que ella trae, ¿no? Entonces creo que el punto ahí, que es lo que te comentaba al principio, o sea, la responsabilidad más importante del docente es aprender, más bien, leer a su alumno y leer el libro para poder hacer el match perfecto. O sea, no hay manera de que llegue a tus manos un libro que responda a tu necesidad o que te puedas identificar y que te distraigas. O sea, es bien interesante. Yo digo, voy con mi maleta de libros por todas mis escuelas y es bien interesante como a veces saco los libros y se desaparece alguno, ¿no? Por una temporada. Y el que estaba leyéndolo en la tarde o en la mañana empieza, pero es que no está mi libro y no está mi libro. Y los ves así como que molestos porque no pueden seguir leyendo su libro. Entonces, no hay lectores. No, sí hay lectores. El punto es que no hay espacios de encuentro de lectura. O si los hay, no están donde deben estar, ¿no? Triste es, por ejemplo, ver que teniendo un estado tan rico en poetas, en autores, en cantantes, en compositores, tenemos tan pocos mediadores de lectura. Salen por generación, que será más o menos como entre 20 y 25, ¿no? Y, por ejemplo, esta vez la convocatoria tuvo como resultado más o menos entre 12 y 15 mediadores de lectura en Mérida. Y los demás, que eran como 10, 12 más o menos, están en el interior del estado, ¿no? Y si ves un poco, son en los municipios grandes. Oye, imagínate qué puede hacer un mediador en un municipio pequeño. Cambias totalmente. todo. Entonces necesitamos que esa información llegue a los municipios. Necesitamos que, bueno, yo diría que más maestros quieran ser mediadores de lectura y que más gente esté interesada en ello, ¿no? Y digo, no es que leer nos haga buenos, pero sí nos hace más conscientes, ¿no? Y desde que somos más conscientes, somos un poco mejores. Pues, no sé, dicen por ahí entre la desmitificación de la lectura que eso de que los escritores siempre son buenos y es punto y aparte. Pero el hecho de estar consciente de lo que se hace, yo creo que cambia totalmente nuestra visión, ¿no? De la vida. Al menos, pues realmente la vivimos y no solo la transitamos. Esa es una realidad. Con esta cerramos, maestra. Le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Qué gusto verla por aquí. Y bueno, es su casa, es su stand de la Filey. Muchas gracias.